¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta asignatura de contratos civiles. Ahora, es un tema muy importante que tenemos que revisar, es la estructura que tienen los contratos. Y principalmente vamos a señalar que los contratos se integran por los siguientes elementos: las partes que intervienen, el preámbulo, la cuestión de las declaraciones, las cláusulas y la aceptación. Vamos a distinguir cada uno de estos elementos que van a integrar nuestros contratos. Empezamos por las partes que intervienen. De alguna manera, las partes que intervienen van a tener una legitimación ad causam, una legitimación sobre la causa, una situación de alguna manera que van a generar derechos y obligaciones recíprocos y que de alguna manera su patrimonio se puede encontrar vinculado con esta determinada prestación derivada del contrato. En este supuesto, las partes que intervienen en el contrato pueden participar de mutuo propio o en un momento determinado encontrarse representadas. Las partes tienen que acreditar capacidad jurídica y esta capacidad tiene que ser una capacidad de ejercicio que se adquiere con la mayoría de edad. Si se tiene una capacidad de goce, sí se puede celebrar un contrato, pero a través de quien ejerce la patria potestad o a través de nuestros tutores o curadores. Esta es una circunstancia muy importante que debemos mencionar respecto a las partes. Otro elemento muy importante dentro de este contrato va a ser el denominado preámbulo. En este preámbulo se va a señalar el tipo de contrato que se está celebrando. Se van a señalar las partes que intervienen y cómo se van a denominar en lo futuro a estas partes que intervienen. Asimismo, también es importante señalar que el preámbulo es un supuesto muy importante porque va a contener una relación muy sucinta de el tipo de contrato y la obligación que se está generando derivado de este contrato. Otro elemento sustancial son las declaraciones. Porque en las declaraciones las partes van a hacer manifestaciones y señalar pues que los domicilios que de alguna manera donde van a fijar sus principales compromisos, van a señalar si tienen la capacidad para celebrar determinado acto jurídico, van a señalar el objeto del contrato en su doble naturaleza, el objeto directo que versa sobre la prestación o el objeto indirecto que versa sobre el elemento material que tiene que ser física y jurídicamente posible. Asimismo, se va a señalar un capítulo referente a los antecedentes de dicho contrato. Este elemento es muy importante porque de alguna manera va a señalar los compromisos que las partes van a fijar, así como algunas características respecto a su capacidad, respecto a su personalidad. Otro elemento del contrato son las cláusulas, la cual va a contener derechos y obligaciones que las partes van a fijar al momento de la celebración del contrato. Las cláusulas, a su vez, se pueden subclasificar en los siguientes elementos. Primera cláusula que hay que hacer alusión: las cláusulas esenciales. Estas cláusulas esenciales son necesarias para que el contrato pueda existir. Si no se colocan, vamos a hablar de una nulidad absoluta del contrato. Tenemos también cláusulas naturales, que tienen una implicación muy importante porque son de naturaleza subjetiva. Aunque no las coloquemos, sabemos que van implícitas dentro del contrato. Tenemos también las cláusulas accidentales. Y las cláusulas accidentales versan principalmente sobre aquellas circunstancias que las partes agregan dentro del contrato y las pactan, si así desean, que estas cláusulas lleguen a estos contratos. También tenemos cláusulas de naturaleza penal, que implican que ante el incumplimiento de la obligación derivada del contrato va a existir una penalidad, va a existir una sanción para aquella parte que no cumplió con el contrato.
Tenemos también cláusulas de no responsabilidad que versan principalmente sobre casos fortuitos o circunstancias de fuerza mayor que de alguna manera van a implicar que las partes no son responsables de esos acontecimientos que no pudieron prevenir, que no pudieron evitar. Otro tipo de cláusulas son las comisorias, que de alguna manera tienen una implicación muy importante porque regulan una situación bilateral sinalagmática en el cual se pueden fijar algunos cumplimientos, algunas circunstancias bajo las cuales las partes van a quedar atadas. Esas circunstancias de interdependencia que van a generar derechos y obligaciones recíprocos para las partes que están celebrando dicho acto, dicho negocio jurídico. En esta circunstancia se concluye con los elementos del contrato lo referente a la aceptación. Y la aceptación principalmente va a estar atribuida a circunstancias bajo la cual se manifiesta la voluntad de las partes. A través de su firma, a través de la firma electrónica, a través de su huella digital. Estos elementos, sin lugar a dudas, son importantísimos para acreditar la voluntad de las partes en la celebración de determinado negocio jurídico. Estimados abogados, estos elementos son muy importantes que nosotros los distingamos y que siempre los estructuremos en el sentido que hemos explicado. Las partes que intervienen en el contrato, las partes que van a generar derechos y obligaciones como consecuencia de ese contrato. Van a tener una legitimación ad causam y si van a ser representadas, aquí mismo hay que señalarlo. El preámbulo nos va a señalar el tipo de contrato, las partes que están interviniendo, las obligaciones que se van a generar derivadas de ese contrato. Tenemos también otra cuestión muy importante que son las declaraciones, que implican una situación de antecedentes, implica un tema de acreditar la personalidad, implica un tema de manifestar la capacidad, implica un tema de cómo se originó ese contrato, todos los antecedentes que previeron la existencia de esa institución. También tenemos una cláusula que versa sobre, otro tema que versa sobre el tema de las cláusulas, que son los derechos y obligaciones que van a generarse a partir de ese contrato. Ya hablamos de determinado tipo de cláusulas que van a surgir. Algunos que mencionamos, pues son las cláusulas esenciales, sin las cuales el contrato no puede subsistir. También hablamos de las cláusulas naturales, las cuales se tienen implícitas. Tenemos también otro tipo de cláusulas que son las cláusulas accidentales, que las partes pueden fijar en la negociación de un contrato. También mencionamos las cláusulas penales que las partes pueden fijar para el caso del incumplimiento de una obligación por parte de las partes. También mencionamos la de no responsabilidad que van a surgir en caso fortuito o fuerza mayor. Otro tema muy importante que referimos es el tema de la aceptación, que de alguna manera implica la manifestación de la voluntad, implica el compromiso de obligarse por determinado contrato. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que destacar cuando hablemos de las características, la estructura de los contratos. Estimados abogados, en ese sentido, recomendamos una obra que va a ser de gran utilidad, la obra de Ramón Sánchez Medal, Contratos Civiles. Muchas gracias por su atención en este video. Con esto concluimos la asignatura Contratos Civiles, no sin antes agradecerles su atención y por favor hagan los ejercicios. Como siempre, su amigo Héctor Martínez queda a sus órdenes. Gracias.